tal? Te saluda Eli. El día de hoy te doy la bienvenida con un tema de química. Vamos a hablar acerca de unas sustancias muy particulares de las cuales seguramente vives rodeado y en algunas ocasiones ni siquiera lo percibes. Vamos a hablar acerca de lo que es reacciones ácido-base, energía y el equilibrio dinámico. Recordemos que la situación de estas dos sustancias es bastante notoria en nuestra vida. De hecho, el consumo de sustancias de este tipo no solamente es a nivel nutricional, también estas sustancias se utilizan bastante en las situaciones del hogar, en situaciones industriales. Entonces, el propósito del tema es que identifiques qué características tienen estas sustancias y qué ocurre cuando estas reaccionan entre sí. Vamos entonces a dar inicio. Pues bien, para hablar de ácidos y bases vamos a encontrar tres enfoques muy característicos. El enfoque más clásico y el enfoque inicial de este asunto de ácidos y bases fue desarrollado por Arrhenius. De hecho, los vamos a encontrar de esa forma, ácidos y bases de Arrhenius. Ahora bien, ¿qué es un ácido, qué es una base? Los ácidos son sustancias que tienen ciertas características referentes desde la forma en la cual se presentan. Por ejemplo, los ácidos van a tener un pH, también vamos a aclarar qué es este asunto del pH, es el nivel de asicidad o acidez, puede medir cualquiera de las dos circunstancias. Tiene una escala en la cual te integra a qué solución o esa solución a qué rango pertenece, si a un rango ácido o a un rango básico. Arrhenius nos menciona claramente algo respecto a lo que son las circunstancias de ácidos y bases. Vamos a analizar un poquito esta teoría, que fue la parte inicial, la parte medular de lo que fue la estipulación de ácidos y bases. Habitualmente, en antaño se tenían otras características o se hacían otras consideraciones referentes a este asunto de ácidos y bases. Se relacionaba más con el sabor. Sin embargo, va avanzando la situación de lo que es la investigación y comienzan a mostrarse ya ciertas vertientes para tener más claro qué es un ácido y qué es una base y cuáles son sus características químicas. Por ejemplo, Arrhenius nos mostraba claramente un indicio respecto a lo que era la constitución química de los ácidos y de las bases. Respecto a los ácidos mencionaba a este ion. Recordemos que cuando es una carga positiva, el ion mantiene su nombre, el ion va a mantener el nombre del elemento. Entonces, en este caso estamos hablando del ion hidrógeno, ¿sí? Entonces, atención, ese ion hidrógeno para Arrhenius era fundamental para hablar de la presencia de un ácido. ¿Qué mencionaba él? Pues bien decía, toda aquella solución o aquel compuesto que esté diluido en agua, recordemos que la disolución acuosa me indica la presencia de agua. Agregamos agua a una disolución. Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un compuesto y agregamos agua y este compuesto comienza a desprender iones de hidrógeno, para Arrhenius era un ácido. Esa era su catalogación de lo que eran los ácidos. Una sustancia en la cual en disolución acuosa va a tener desprendimiento de iones de hidrógeno. Ahora, respecto a las bases que mencionaba, pues respecto a las bases mencionaba que a diferencia de los iones de hidrógeno, lo que se va a desprender en disolución acuosa, es decir, en presencia de agua, van a ser iones hidróxido. Entonces, aquí tenemos las dos circunstancias. Fundamental la presencia de agua para desencadenar este comportamiento. Arrhenius nos mencionaba esto. Si hay iones de hidrógeno, hablamos de un ácido. Si hay iones de hidróxido, nos referimos a una base. Ahora bien, se estructura nuevamente este asunto por una situación, se estructura por la razón en la cual vuelven a surgir otras sustancias que no necesariamente tenían esta característica, pero que también viene otra conclusión, vienen más pensamientos respecto a lo que es la integración de ácidos y bases. Entonces, prácticamente mencionábamos la disolución acuosa fundamental para el desarrollo de esta terminología de Arrhenius, y después nos menciona, en esa disolución acuosa, los iones de hidrógeno van a formar un ion del cual vas a tener bastante materia que analizar, que es el ion hidronio. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos agua y con esa agua se agrega lo que es este ion de hidrógeno, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir algo muy característico. Recordemos que este está teniendo una carga positiva, es decir, puede o tiene ahí la capacidad de adicionarse con este hidrógeno. ¿Sí observas? Aquí si nosotros analizamos sucede lo mismo.
Recordemos que el primero en un compuesto es positivo y el segundo es negativo. Si recuerdas que el oxígeno está en el grupo 16, tiene o trabaja con su número de oxidación -2. El hidrógeno tiene capacidad de trabajar con carga positiva y negativa, pero depende de la posición dentro de lo que es un compuesto. Si está en primer lugar, deberás recordar que su carga es positiva, es decir, está actuando como catión, está perdiendo ese electrón que tiene. Ahora bien, si aquí tiene esta característica y me dice que hay la presencia de 2 hidrógenos, una vez que se adhiere lo que sería este tercer protón, este protón de hidrógeno, ¿qué va a ocurrir? Ah, pues ahora ya no tienes 2, ¿ahora cuántos tienes? Ah, pues tienes 3 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí se entiende? Aquí tenemos 2, se adiciona el que se está cediendo, el que se está liberando, y entonces vas a formar lo que son los iones de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esta situación del hidrógeno y del hidróxido y de los protones de hidrógeno van a estar muy presentes, hay que tenerlo en cuenta. Bien, ahora si continuamos, ¿qué va a ocurrir? Me menciona que después vamos a analizar lo que sería la constitución de los iones de hidrógeno, de cloro, vamos a analizar este asunto. Aquí nos menciona, una solución acuosa de ácido clorhídrico se va a disociar en iones de hidrógeno y en iones cloruro, en aniones. Vamos a ver cómo está este asunto. Si nosotros analizamos lo que nos está planteando, tenemos que realizar ciertas aclaraciones para que pueda quedar claro este asunto y para que obviamente le puedas entender. Me dice que tenemos ácido clorhídrico. Recordarás que dentro de estos ácidos vamos a tener un detalle muy interesante. ¿Qué va a ocurrir? Si nosotros analizamos este asunto, recordarás que este elemento, este compuesto, hay que recordar que los compuestos son la suma de 2 o más elementos, si lo dejamos de esta manera no sería ácido, sería cloruro de hidrógeno. Atención aquí, porque de acuerdo a Arrhenius nos da la clave para que este se convierta en ácido. ¿Qué nos dice Arrhenius? Ah, pues te dice una cosa es muy sensato, muy claro su postura al inicio de lo que es el análisis de ácidos y bases. Te dice, debes tener la presencia de agua. Si tú agregas a este compuesto llamado cloruro de hidrógeno, si tú le agregas agua, ¿qué va a ocurrir? Ah, pues va a presentar una disociación. De hecho, decimos que el agua actuaría como catalizador, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ah, pues vamos a tener una circunstancia, vamos a tener que el hidrógeno actuaría como lo que es el ion positivo, estamos hablando de los protones de hidrógeno, y se va a separar de lo que sería el cloro. Recordemos que el que está en primer término siempre va a ser el catión, que es la parte positiva, y el que está en segundo término es el anión. Estamos hablando de la formación de iones, de partículas con carga, ¿cierto? Entonces ya tenemos esta circunstancia, me menciona Arrhenius. Ah, pues si hay presencia de lo que son desprendimiento de iones en lo que es presencia de agua, estamos hablando que va a presentarse una sustancia ácida. ¿Sí? A eso se refería Arrhenius. Si tienes presencia de iones de lo que sería hidrógeno, es un ácido. Así de fácil nos los planteaba Arrhenius. Ahora, respecto a lo que es la presencia del hidrógeno, vamos a analizar qué está ocurriendo en esta situación. Lo mencionábamos ya, va a ocurrir que los protones van a reaccionar con el agua. Esos protones que se están liberando de hidrógeno van a reaccionar con el agua, era lo que te mostraba al inicio. Reacciona con el agua, tienes ya dos protones, 2 hidrógenos en el agua, pero se adhiere un tercero que se está liberando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tener esa situación, vamos a analizar en esta reacción química para que entiendas un poquito a qué nos referimos. Nos referimos a lo siguiente. Aquí, por ejemplo, ya no podemos decir que es fluoruro de hidrógeno. Aquí sí ya vamos a mencionar que tenemos la presencia de ácido fluorhídrico. Recuerda que en los ácidos, en esta nomenclatura, sí vamos a mencionar primero al elemento que se presenta, característico de los ácidos. Ácido fluorhídrico. ¿Sí? Si no hay presencia de oxígeno, nada más vamos a aumentar la terminación hídrico. Ahora bien, dice que ya está en disolución acuosa, por eso sé que es un ácido, tenemos la presencia de agua. Observa qué ocurre aquí.
Aquí tenemos la formación de un ion negativo, que es la liberación de lo que es el flúor por la disociación de este. ¿Qué va a ocurrir? El protón de hidrógeno va a liberarse y una vez que se libere, ¿qué va a ocurrir cuando se libera? Pues se va a agregar al agua, ¿sí? Y ahora vamos a tener no 2, sino vamos a tener 3 hidrógenos y la presencia de agua. Este es el que vamos a estar hablando, cuyo nombre es ion hidronio, ¿sale? Es el ion hidronio, ya lo estamos formando, por esa razón estamos diciendo que se va a generar dentro de lo que es la formación de ácidos y bases. Cuando tenemos actuando en este caso a un ácido que se disocia, es un ácido el cual se disocia, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a disociar formando iones hidrógeno, ¿sale? Ahora, esto es respecto a los ácidos. Ya vimos que en los ácidos va a haber una liberación de protones y que esos protones nos van a dar lo que sería el surgimiento del ion hidrógeno. ¿Qué sucede con las bases? Pues las bases para arrenios nos menciona que van a tener un desprendimiento de otro grupo funcional. Para arrenios, el grupo que caracterizaba a la parte de las sustancias básicas es el, vamos a cambiarle aquí, es el hidróxido, ¿sale? Entonces, atención, mencionábamos que este grupo funcional es bastante típico. Hay algunos que te lo manejan como hidroxilo o hidróxido. Prácticamente las dos circunstancias se aplicarían para esta catalogación de lo que son bases. Entonces, ¿qué nos decía? Pues si tienes una sustancia que al mezclarla con agua te va a liberar iones de hidróxido, es una sustancia básica. ¿Qué características tienen las bases? Pues decimos que las bases tienen un pH superior a 7 y que su sabor es amargo. Entonces vamos a ver, si nosotros hablamos de este asunto, por ejemplo, me menciona que puedo hablar de esta sustancia, hidróxido de sodio, ¿sí? Seguramente mamá la ocupa en casa o tú la conoces. Aquí, por ejemplo, vamos a decir que es la sosa cáustica. De hecho, muy ocupada en lo que es el terreno de la cocina para diluir las grasas, para quitar todo el cochambre ahí a los artefactos de cocina. Entonces, este compuesto nos dice que se va a disociar en agua. ¿Qué va a ocurrir? Pues si nosotros hablamos que tenemos hidróxido y se va a disociar, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a disociar de la siguiente forma. Vamos a tener sodio, cuya carga es positiva, y se va a liberar iones de hidróxido. A esto es a lo que le llamaba Arrhenius base. Si tienes una sustancia cuya constitución al colocarle agua te genere un desprendimiento de iones de hidróxido, es una base. Ese era el asunto por el cual él mencionaba el surgimiento de las bases y lo relacionaba con lo que era el grupo funcional hidróxido. Ahora, si nosotros hablamos de este asunto, también se llega a mediar la cuestión del equilibrio. Recuerda que el equilibrio solamente se va a aplicar o es más aplicable cuando tenemos una relación de la disociación parcial. Estamos hablando de lo que serían débiles. Estamos hablando de iones débiles de ácidos débiles o bases débiles para que puedas cuantificar el equilibrio. El equilibrio, recuerda que solamente se va a basar en lo que es la constante de disociación. Una vez que tú realices tu procedimiento algebraico, porque ahí es más cuestión de álgebra, no es tanta cuestión de química, lo único que vas a hacer es establecer tu ecuación, tu reacción química. Una vez que la establezcas, paso siguiente, lo que va a ocurrir es que deberás colocar lo que son los coeficientes estequiométricos para balancear. Una vez que esté balanceada tu reacción, vas a proceder a establecer una ecuación. Esta ecuación la resuelves, ecuación habitualmente de segundo grado, la resuelves por factorización o por fórmula general, que sería lo más viable. Las disociaciones de aquí, de lo que son estos ácidos y bases, generalmente aplican mediante fórmula general. Una vez que la resuelvas, lo que va a constituir el siguiente paso es que desarrolles, consideres el dato positivo. Recuerda que no podemos tener datos negativos. El resultado positivo, lo que le vas a realizar es colocarlo en lo que sería nuestra constante de disociación. Recuerda que debes calcular el logaritmo negativo base 10
de esa concentración que obtienes. De esa forma vas a poder cuantificar el pH, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo estaríamos pues utilizando un poquito esta situación de lo que es los ácidos y las bases, cómo actúan, cómo se visualizan, y una forma muy práctica de realizar este asunto es precisamente el utilizar herramientas tecnológicas. Aquí tenemos una de petcolorado.edu y es bastante interesante para que puedas observar de qué estamos hablando. Por ejemplo, aquí me menciona que yo tengo 2 moléculas de agua y que esas moléculas de agua se van a disociar. El agua tiene una situación bien especial. Puede actuar como base o como ácido. Vas ahí a comenzar a visualizar este asunto. Vas a escuchar que es una sustancia anfótera. ¿Por qué? Porque los anfóteros pueden caracterizarse tanto como ácidos como bases. Un caso particular del agua. Muy bien, vamos a ver qué ocurre si tengo al agua. ¿Puedes observar? Mi pH, si estamos hablando de que es agua, voy a hablar que el pH, vamos a realizar ahí, vamos a hablar, ¿qué pasa si yo le doy concentración de ácido? Pues si doy concentración de ácido, vamos a colocar lo que sería introducir nuestro medidor de pH, ¿sale? Entonces, observemos, aquí tengo agua, mi pH es 7. ¿Qué significa esto? Que es una sustancia neutral, es una sustancia neutra. Pero si ahora yo me paso al ácido, si digo que ese ácido tiene una alta concentración, me está diciendo que es un ácido fuerte. Si digo que ahora vamos a tener un ácido débil, me dice que es de 4.7. Recuerda que estamos hablando de lo que son las circunstancias de la cuantificación de la acidez. Los ácidos son desde 1 hasta 7, ya 7 no, 7 es neutro. A partir de 7 ya estamos hablando que se va a generar una base. Vamos a ver qué pasa con una base fuerte. Tengo una base fuerte. Por ejemplo, si yo tengo una base fuerte, puedo hablar del blanqueador, del hipoclorito de sodio, por ejemplo. Y si tengo una base débil, pues me está diciendo que su valor de potencial hidrógeno es de 9.0. Te invito a consultar, esta herramienta es muy funcional y sobre todo te va a permitir cuantificar lo que son el comportamiento del potencial hidrógeno. Nos vemos hasta la próxima.